Casi todos tenemos una idea de lo que es el magma, pero ¿cuántos de nosotros tenemos claras las condiciones en las cuales se forma el magma? Consideremos un corte sencillo de la Tierra. Estamos de acuerdo en que la Tierra consiste en tres principales capas composicionales generalizadas: la corteza, el manto y el núcleo. Muchos piensan que todo el manto está fundido, pero a pesar de que sí se encuentra a una temperatura muy alta, parte del manto es roca sólida. Ahora, si la corteza y parte del manto no están fundidos, ¿de dónde viene el magma fundido que alimenta a todos los volcanes de la Tierra? Para responder esta pregunta necesitamos pensar en profundidad, pero no a profundidades tan grandes. Necesitamos pensar en los 200 kilómetros superiores de la Tierra. Esta es la única parte donde el manto se puede fundir. Otra manera que utilizamos los geocientíficos para referirnos a estos 200 kilómetros superiores de la Tierra es la litosfera, que está compuesta por el manto litosférico y corteza y se encuentra sobre el manto astenosférico de la astenosfera. La litosfera se diferencia de la astenosfera porque es más fría y rígida. Por esta razón no puede tener movimiento convectivo y solo se enfría a través de la conducción. La astenosfera, por el contrario, es más caliente y dúctil, lo cual le permite tener convección. La convección astenosférica hace que suba el material fundido y caliente hacia el límite de la astenosfera y la litosfera. Si ponemos una escala que nos muestre la profundidad de estas capas, se puede ver que la litosfera generalmente se extiende hasta los 100 kilómetros de profundidad. Además, podemos asociar presión a la escala de profundidad, ya que son magnitudes proporcionales. En geociencias usualmente nos referimos a la presión con unidades de gigapascal. El pascal es la unidad del sistema internacional utilizada para presión y equivale a 1 newton por metro cuadrado. Las presiones son tan altas al interior de la Tierra que requieren del prefijo giga, que equivale a 1000 millones. Continuemos. También podemos poner la temperatura en el eje horizontal, lo cual nos permite trazar una línea que describe cómo varía la temperatura en función de la profundidad y la presión de la Tierra. Esta línea la llamamos geoterma. La geoterma nos muestra cuál es la temperatura a una profundidad específica en la Tierra. ¿Notan cómo cambia la pendiente de esta línea justo en el límite entre la litosfera y la astenosfera? Esto se debe a que el calor en la litosfera es transferido a través de conducción, una manera menos eficiente de transferir calor que lleva a grandes diferencias en la temperatura de la capa. En cambio, en la astenosfera hay convección, un proceso más eficiente para la transferencia de calor, cuyo efecto es que haya una distribución más homogénea de temperaturas. Otra forma de ver esta gráfica es describir la geoterma de la litosfera como un proceso conductivo, mientras que la de la astenosfera es una geoterma diabática. Pero un momento, ¿a qué nos referimos cuando decimos geoterma diabática? En la termodinámica, un proceso adiabático es aquel que ocurre sin transferencia de calor o materia entre dos sistemas termodinámicos, como el sistema que estamos considerando y su alrededor. En el contexto de la geoterma, el proceso adiabático se refiere a aquel en el que la presión en la astenosfera varía significativamente mientras que la temperatura cambia muy poco. Este comportamiento es común cuando un material líquido tiene convección. En este caso, la temperatura de la astenosfera se mantiene aproximadamente constante, aumentando solo medio grado centígrado por cada kilómetro de profundidad. En contraste, el cambio en la temperatura es mucho mayor o más rápido por cada unidad de profundidad en la litosfera. La pendiente de la geoterma depende del grosor de la litosfera. ¿Ven cómo la pendiente de la geoterma conductiva cambia en función del grosor de la litosfera, mientras que la pendiente de la geoterma diabática se mantiene casi constante? Si la geoterma diabática se extendiera hacia la superficie de la Tierra, la temperatura de esta sería de unos 1410 grados centígrados, la cual se conoce como la temperatura potencial del manto. Sin embargo, esto no sucede debido a que la litosfera conductiva hace el rol de aislante, ayudando a que haya una gran diferencia en la temperatura entre la base del manto superior y la superficie de la corteza terrestre. Listo. Entonces, ¿por qué esto ayuda a entender cómo se forma el magma desde el manto? El manto está compuesto principalmente por peridotita y la fusión parcial de esta peridotita produce magma basáltico. La temperatura de fusión de la peridotita varía dependiendo de la profundidad de la Tierra y se representa en este diagrama con una línea llamada sólidos. En la zona a la izquierda de esta línea encontraremos peridotita sólida, mientras que a presiones y temperaturas que se encuentran a la derecha de la línea, la peridotita se fundirá parcialmente. Para generar magma,
la geoterma tiene que cruzar el sólidus. ¿Notan cómo en este caso la geoterma nunca cruza el sólidus? Esta es la condición normal en la cual el manto no se funde y permanece sólido, pero sabemos que el magma basáltico se forma bajo ciertas condiciones especiales en las que el sistema se altera de manera que la geoterma cruza el sólidus y causa la fusión parcial del manto. ¿Pero cuáles son estas condiciones especiales? Hay tres contextos tectónicos en los cuales se puede lograr la fusión del manto. Estas son plumas mantélicas o puntos calientes, márgenes divergentes y márgenes convergentes. Ahora miremos estos ambientes tectónicos con mayor detalle. La primera manera de fundir el manto es simplemente calentándolo. Esto aumenta su temperatura potencial y se logra por medio de una pluma mantélica como las que se encuentran bajo Hawái y Galápagos. ¿Ven cómo la pluma mantélica asciende a través de la astenosfera, se atasca en la base de la litosfera y la geoterma se desplaza hacia temperaturas más altas? Cuando la geoterma cruza el sólidus, empieza a fundirse parcialmente en la astenosfera a profundidades como las que se encuentran en el diagrama. Si este magma logra ascender hacia la superficie, hace erupción y forma un volcán. Esta lava basáltica en Hawái se forma cuando una pluma mantélica funde parcialmente el manto que se encuentra por debajo de Hawái. Esta es la distribución global de plumas mantélicas. La segunda manera de fundir parcialmente el manto es haciendo que el gradiente de temperatura diabático de la astenosfera se extienda hasta profundidades mucho menores de las usuales. Esto se logra reduciendo el grosor de la litosfera. Esto sucede en el caso de las dorsales oceánicas en los márgenes divergentes. Observan cómo a medida que la litosfera se adelgaza, la geoterma cambia de manera que puede cruzar el sólidus y fundirse. Este área triangular representa combinaciones de presión y temperatura en la cual puede ocurrir la fusión parcial bajo estas condiciones. Esta lava haciendo erupción en la cuenca del Lau, ubicada en el suroeste pacífico, se formó en consecuencia de disminuir la presión en el manto en una dorsal oceánica. Acá podemos ver la distribución global de los márgenes divergentes. La tercera manera de fundir parcialmente el manto es adicionando agua al sistema, como sucede en las zonas de subducción en un límite de placa convergente. Consideremos un corte sencillo de una zona de subducción. La placa de la izquierda está subduciendo por debajo de la placa de la derecha. La placa subducida libera agua a medida que se sumerge más profundo en la tierra. El agua interactúa con la peridotita en el manto, lo cual cambia su punto de fusión. Esto se representa en el diagrama cambiando el sólidus de la peridotita a un nuevo sólidus hidratado, como muestra la línea azul. La peridotita hidratada se funde a temperaturas mucho menores que la seca, lo cual permite que el sólidus cruce esa geoterma. Esto produce la fusión de la cuña mantélica que se encuentra justo arriba de la placa subducida. El monte Santa Elena o Mount St. Helens es un ejemplo de volcán que se alimenta de magma generado en la cuña mantélica de una zona de subducción. Acá podemos ver la distribución global de los márgenes convergentes. Bien, ahora recapitulemos. Bajo condiciones normales el manto es sólido y no se va a fundir a menos que suceda alguna de estas tres condiciones especiales. La primera es una pluma mantélica, la cual calienta el manto y hace que la geoterma cruce el sólidus de la peridotita. La segunda ocurre en márgenes divergentes cuando el manto astenosférico asciende a menores profundidades, lo cual somete al material a una presión menor y permite que la geoterma diabática cruce el sólidus de la peridotita. El tercer caso sucede en márgenes convergentes, donde se introduce agua al sistema y se sustituye el sólidus seco por un sólidus hidratado desplazado hacia menores temperaturas. Esto facilita que se cruce con la geoterma y se pueda fundir. Esperamos que les haya servido esta explicación de las tres maneras de fundir el manto.